Estamos en comunicación con Maximiliano Pelosi, director de la película Una familia gay. Maximiliano, Jorge te saluda, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos, Jorge. Muchas gracias. Maximiliano, estábamos hablando un poco sobre una familia gay y justamente poníamos en escena lo poco que a lo mejor los medios o la poca información que llega a la gente sobre las distintas temáticas y algo tan simple y tan básico como es el matrimonio. Contanos un poquito cómo fue la experiencia de realizarlo y lo que la gente se va a encontrar se va a encontrar en una familia gay. Bueno, la idea de hacer la película surgió básicamente por una cuestión muy personal que tenía que ver con el divorcio de mis padres. Yo empecé a tener la idea de hacer una película acerca de por qué dos personas que habían convivido durante 25 años y habían tenido 4 hijos se divorciaban. Y pensando en esa idea me empecé a preguntar por qué yo quería hacer una película después de tantos años del divorcio de ellos acerca de la familia y acerca de un matrimonio. Y eso tenía que ver con que ahora yo me podía casar. Y eso fue como un detonante en mi cabeza, darme cuenta que me interesaba un tema que yo había dejado de pensar hace mucho tiempo y replantearme por qué lo había dejado de pensar. Y cuando a los 17 años me había asumido como gay delante de mi familia, delante de mis amigos y del resto del mundo, había renunciado al concepto de tener una familia, de tener hijos. Pensé que eso era como un imposible, algo que no iba a poder hacer. Y 17 años más tarde, justo el mismo número, la vida me daba la posibilidad. Entonces eso me obligaba a replantearme los valores de ciertos vínculos y cómo yo me había relacionado con el mundo, cómo con amigos y con pares que nos sentíamos diferentes habíamos inventado apodos y entre los amigos decíamos que éramos primos, tíos, amigos. Yo me acuerdo que tenía un amigo que le decía que era como mi mamá porque cuando yo salía a algún lugar o iba a una discoteca o tenía alguna cita con algún chico y mi familia no sabía, lo llamaba a él y le avisaba, le decía dónde iba a ir y le dejaba el número de teléfono donde iba a estar porque no tenía esa posibilidad. Y bueno, me parece que la ley de matrimonio igualitario un poco empieza a cambiar esas cosas, la gente empieza a plantearse que tal vez pueda llevar una vida distinta a la que llevaba y cuáles son los cánones en los que las relaciones se establecen, ¿no? Cómo es que uno se enamora, cómo es que el amor se piensa, cómo es el romanticismo, cuál es la escena romántica, cuál es la escena de la propuesta, y son todos pequeños temas que de alguna manera se van un poco tratando en la película. La película básicamente es autobiográfica, cuenta un pedazo de mi vida, unos 6 años que estuve en pareja con una persona y es la decisión de casarme o no con esa persona. Es una mezcla de ficción y documental, más documental que ficción, pero la idea es que sea una película amena, que se desarrolle rápido, que la gente la entretenga, que fluya. ¿Qué tal, Maxi? Ezequiel Vilas es mi nombre. Vos en la película tratás los temas de, bueno, justamente la pareja, uno es de la religión judía y uno es de la religión cristiana. ¿Cómo son tratados los dogmas religiosos acá en la película? Es muy interesante cómo las distintas religiones toman distintas cosas. Digo, hay ramas del judaísmo que permiten en Estados Unidos, por ejemplo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eso aún en Argentina no existe aún dentro del judaísmo. La religión católica tampoco lo permite, pero sí fue interesante el obligarme a hablar con gente de la iglesia para volver a pensar el matrimonio como una institución, como un valor, como un rito. ¿Qué es lo que significa el matrimonio? No solamente como una cuestión legal. Si bien el matrimonio igualitario es meramente y únicamente un contrato, y lo único que hace es proteger tal vez a las personas que uno quiere, con las que quiere estar, y la descendencia que uno tenga con esa persona, el matrimonio tiene más valores que sociales, y me parece que básicamente muchos de esos valores sociales se los da la religión, porque todos estamos imbuidos dentro de distintas religiones, y es el valor que cada uno le da. Sinceramente pienso que mucha gente estuvo en contra de la ley de matrimonio igualitario básicamente por la idea religiosa que tenía, no porque supusiera que otro tuviera más derechos o iguales derechos que esa persona. Digo, cómo cala en las distintas familias, en las distintas personas. Si yo vengo de una familia católica apostólica romana, de una posición muy conservadora en ese sentido, una
una madre y un padre, si bien están divorciados, de misa dominical, hermanas que mandaron a sus hijos y hermanos a colegios católicos y nada, y la comunión y el bautismo y no sé, y la en coche, la confirmación, todos los ritos religiosos que se puedan tener, me obligó a replantearme y a reencontrarme con las raíces de la religión y qué es lo que piensa la religión. Y en algún punto es muy interesante, porque por más que la religión no comparta la unión de parejas del mismo sexo, sobre todo acá en este país, y la religión católica ninguno, la religión judía tal vez sí, cómo eso cala en la gente, ¿no? Lo más interesante creo que de la película es cómo uno forma su cabeza, cómo uno forma sus estructuras de pensamiento, y eso mostrado en una manera muy simple, una manera de la vida cotidiana de las personas. Yo antes hice otra película que se llamaba Otro entre otros, que era de judíos gays en Argentina. O sea, la religión judía y la relación con la homosexualidad y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, medio como lo había tratado en esa película. En esta Maxi, segunda película, sí, mi nombre es Mario, te hago una consulta. Porque estoy viendo la película y está muy bueno que planteas desde el inicio de qué se trata el matrimonio. Esta pregunta que no tal te vez escucho, perdóname. te consulto sobre que estuve viendo la película y preguntás, está buena la pregunta de qué se trata el matrimonio, ¿no? ¿Qué es para todo, digo, seas homosexual o no, digamos, el concepto, digamos, que vos también hablás de que uno tiene la idea del amor por las películas? Sí. Un poco llegaste a la respuesta después del documental, si uno puede hacer el matrimonio a su manera o está atrapado en las reglas, por así decir, legales o sociales. Yo creo que la idea del matrimonio depende del paradigma en el que uno esté parado. Eso es ineludible. Para un científico lo va a dar de una manera, para un abogado lo va a dar de otra manera, una persona muy religiosa lo va a dar de otra manera. Depende del paradigma en el que uno esté. Y creo que eso es lo rico del matrimonio, y que eso en algún punto es lo que va contando la película, la medida en que se va desarrollando lo que me va pasando, lo que me fue pasando en relación a la idea del casamiento o no, y es redescubrir el matrimonio desde otro lugar, no solo desde la institución de una familia de padre, madre, hijo, despedida de soltero, civil, iglesia, fiesta. Claro, y vos en el documental lo respondés, digamos, desde muchos aspectos. Sí, porque creo que cada uno lo desde su propio lugar. Y me parece que es la búsqueda de eso, encontrar una respuesta de por qué sí, por qué no. Realmente, digo, la base, una pareja se sostiene por el amor, eso es ineludible, pero me parece que si pareja decide casarse es que tiene que haber algo más, que el matrimonio tiene que tener algo más. Claro. Mi respuesta personal está en la película, digo, la gente la vea si quiere saber mi opinión, pero igualmente me parece que es interesante que cada uno pueda ver y encontrar la parte que más le interese o la respuesta que más le interese, como para quién es qué. Sé que estuvo en el Bafisi de este año 2013 y en el Festival de Río de Janeiro. Ahí te pregunto cómo fue la respuesta de la pública. Fue muy interesante. En Buenos Aires fue muy lindo porque la sala en los dos festivales siempre estuvo llena, pero en Buenos Aires era más lindo porque había gente que había estado en la película. O sea, compartir una película en un festival con gente que participó de la película es una experiencia muy linda, única. La gente se siente reconocida, sobre todo cuando hay algo documental y la gente, los documentales aparecen sin cobrar, o sea, no son actores que aparecen en pantalla, exponen su vida, su intimidad, su alegría, sus penas, sus tristezas, y poder verla en la pantalla en un lugar que le da una cabida, como una obra artística a la película, no solo como un documento, es muy lindo y eso lo pueden valorar. Y en Río de Janeiro lo que tuvo de especial para mí, que me obligó a pensar más cosas todavía, fue que la gente de Río me decía, bueno, en Río vos van los hombres de la calle y los insultan, si van de la mano, y vienen y les quieren pegar. En Buenos Aires, a mí personalmente me ha pasado que me han mirado mal, hasta me han insultado, nunca que me hayan querido pegar, por lo menos, de manera personal. O sea, se vive una relación un poco más de conflicto y de choque, ¿no? En Río de Janeiro y en Brasil sí, que acá. Sí, es una cultura todavía aún más conservadora, es un país más cristiano todavía, y es muy loco, porque se supone, digo, nada, el país del carnaval, de la fiesta, que tenga eso, es como una especie que casi como de oxímoron en el país. Claro, sí, es bastante controversial todo lo que pasa en Brasil. Sí, y lo que me preguntaban es, ¿por qué ellos se preguntaban? Una de las preguntas después de las proyecciones, que hubo un debate muy interesante, era por qué en Argentina se había podido lograr la ley de matrimonio igualitario, y por qué, y había, por ejemplo, historias de parejas de personas del mismo sexo en la televisión, y eso en Río, en Brasil, un país tan importante, tan desarrollado, no lo podían tener. Y la verdad es que cuando me lo pregunté, yo creo que hubo dos momentos cruciales en la historia de la Argentina que tienen que ver con
con cambios históricos y culturales. Que uno fue en el 2001, con la crisis del 2001, cuando la gente dejó de creer en la política, dejó de creer en los políticos y logró encontrar en las distintas ONGs que estaban de moda en ese momento en qué creer. Y una de las ONGs que había era la CHA, que proponía la aprobación de la ley de unión civil. Y en el 2001, en el medio del caos de lo que pasaba en el país, se aprobó la ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires, que no otorgaba muchos derechos, pero sí un avance simbólico. Después de la pelea del campo y el gobierno, hubo otra fractura social. Se dejó de creer un poco en los políticos. No sé si se acuerdan de ese momento histórico, y que se vayan donde todos. era el campo, los medios y todo ese lío. Y en ese La momento 125. de vuelta la gente empezó a creer en otra cosa y se coló en ese paradigma fragmentado la idea de la posibilidad de la ley de matrimonio igualitario. Fue en ese momento en el que se aprobó. En momentos de crisis son los únicos momentos donde la gente logra grandes cambios importantes en sus estructuras mentales. Y creo que la Argentina, a pesar de todo lo que podemos decir, lo triste, lo penoso que fueron esos momentos, en la historia del país, logramos sacar ciertas cosas importantes y positivas adelante, como tiene que ver la aprobación de esta ley y la maduración social que eso implica. Maximiliano, se está estrenando el 5 de diciembre, ¿dónde la puede ir a ver la gente? Y por el momento va a ser en el Hoyts Abasto, en el Hoyts Unicenter, Merlo, Temperley. Creo que va a haber una sala en La Plata. La sala se termina de confirmar, no sé si saben, el cine argentino es muy complicado de estrenar. Los lunes, antes de la semana del estreno, se confirman las salas. Bueno, pero tiene igual bastantes salas, por lo que comentás. Va a tener no, bastante repercusión. Salas muy buenas, sí, lo cual me pareció increíble para una película argentina de temática LGBT. Es como muy fuerte y muy agradable, digo. Sobre todo, para mí es una apuesta muy personal cuando empezó en mi vida, entonces todavía me toca más el ego. Maximiliano, estás ahora, para cerrar, te consulto acá, nuestra productora me dice que estás filmando una película, Consorcio Feliz, protagonizada por Betiana Blum. Contanos un poco cómo es esto y qué significa trabajar con ella. ¿Algún avance? Bueno, nada, la película anterior, esta que estreno ahora, Una familia gay, es una mezcla de ficción y documental. Y de ahí me animé a escribir una ficción entera y pasar a hacer una comedia. También tiene algo que ver con una historia personal. Los personajes son dos mujeres de mayores que viven juntas y que administran un edificio, y estos dos personajes, estas dos hermanas que están un poco locas, como todas las personas, están basados en mi mamá y mi tía. Uno pinta un poco la aldea para pintar el mundo. Y estas dos mujeres las están por pasar a buscar la hija de una de ellas para llevársela a vivir a Canadá, y en ese momento les roban un collar que le querían dar a la nena, y entonces empiezan a meterse en los departamentos de los vecinos del edificio chico, tratando de encontrar este famoso collar, y así descubren que lo que ellas creían de estos vecinos no es lo que en realidad era, sino que la prostituta del edificio no era la prostituta, que la profesora de piano no era la profesora de piano, que la familia feliz no era tan feliz, y al mismo tiempo la hermana soltera, el portero la va tratando de conquistar. Es una comedia de enredos. Está Betiana Blum, Lucrecia Capello, Ingrid Ruth, Juanita Repeto, Manuel Vicente. Bueno, un elenco bastante bueno. Sí, todos actores de primera línea. Espectacular. Fue como una especie de honor y lujo que tuve por trabajar con esta gente. Lo que aprendí estas semanas no lo aprendí en 2 carreras universitarias de cine. Maximiliano, te agradezco mucho la comunicación y bueno, todos los éxitos para Una familia gay y para la próxima, Consorcio Feliz, que sea exitoso y fructífero todo. Muchas gracias, chicos, a ustedes. No, un abrazo. Hablamos con Maximiliano Pelosi, director de la película Una familia gay.